muchos de nosotros decimos ser seguidores de Jesús. ¿Amén? ¿Cierto que somos cristianos? Somos discípulos de Cristo. Si de repente en nuestro trabajo nos dicen, ¿tú eres cristiano? ¿Y qué decimos nosotros? ¿Amén? No. Bueno, yo digo, sí, soy cristiano, por la misericordia de Dios. Soy un seguidor de Cristo. ¿Cuántos acá son seguidores de Cristo? ¿Amén? Yo trato de serlo cada día, de seguir a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Seguidores de Cristo. Pero todo en la vida implica y tiene un costo. Yo cuando llegué del sur de Chile, de la 9ª región, porque yo era oriundo de Traiguén, un pueblo de aproximadamente 1 millón de personas en el sur de Chile. No, somos poquitos, todos nos conocemos. Es un pueblo sumamente chiquitito. Y vi la oportunidad laboral acá en Santiago y postulé bueno, ya todos me conocen, la gran mayoría, postulé a Gendarmería. Y cuando postulé di unas pruebas, di unos exámenes y cuando llegó la carta de aceptación, yo estaba sumamente contento. Mi papá era el más contento en realidad porque yo no quería mucho ser gendarme, porque uno cuando es joven no sabe lo que le conviene. Y entré a la escuela de gendarmería y estuve en la escuela aproximadamente un año. Y en ese entonces recibía cada mes la módica suma de sueldo como alumno de 11.000 pesos. Tremendo dineral. 11.000 pesos, todavía me acuerdo. Pero me daban por decirlo así, el alojamiento, la comida, la formación, la preparación, absolutamente todo. El vestuario, todo me lo daban. O sea, yo no tuve que pagar absolutamente nada. No tenía ningún costo para mí. Pero, ya me van a entender a dónde voy, pero la primera semana, porque yo reconozco públicamente, siempre lo he hecho y no me voy a avergonzar de hacerlo, que soy mamón, reconocido. Entonces yo la primera semana que estaba en la escuela de gendarmería, a sábana cubierta, mi rostro cubierto, ¿qué hacía? ¿Oraba? No, porque en ese tiempo no conocía al Señor. Mamá, lloraba escondido para que nadie me viera porque extrañaba a mis papás. De verdad que lo hacía. Y la primera semana fue terrible. Mi mente me decía, quiero irme a mi casa. Bien, mamón, quiero irme a mi casa. Pero por otro lado decía, no, tengo que estar acá porque acá tengo que pagar un costo por esto. Porque me están dando todo, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad para salir adelante. Pero tuve que pagar un costo. Si bien es cierto, era gratis, no tuve que pagar, mi papá no tuvo que pagar a la escuela de gendarmería o al gobierno para mi formación, fue gratis, pero yo tuve que pagar un costo. A las 6 de la mañana ya sonaba la trompeta y a mí que siempre me ha costado levantarme, tenía que levantarme corriendo y me acostaba, todo el día corríamos para lado y lado y lado y lado, obedeciendo órdenes de gente que ni siquiera conocía. Nunca en mi vida me habían mandado de esa forma, pero tuve que acostumbrarme. Tuve que pagar un costo. ¿Amén? Quiero que me acompañen, por favor, a Lucas capítulo 14. Y el versículo 25. Y el mensaje para esta tarde, recién en la mañana me decidí por el título, y es bastante común, lo que cuesta o el costo de seguir a Jesús. Quiero que me acompañen al versículo 25 de Lucas capítulo 14. Y dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo vuelvo a repetir. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento
y no puede acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Yo sé que muchos de los que hemos sido formados con el pastor Jeff Adams, sabemos y conocemos mucho lo que significa el discipulado. Y podemos reconocer abiertamente y públicamente que ese hombre ha sido una bendición para nuestra iglesia y para cada uno de nosotros. Entendemos el discipulado de una forma distinta, como una forma de vida. Y la entendemos para bien, porque la obra del Señor o el alcanzar a los perdidos no consiste solamente en evangelizar, no consiste solamente en ofrecerle a las personas una mejora de calidad de vida, ofrecerle una salvación y después sigue tu camino solo, o contar, como digo yo, solamente una parte de la historia. Gracias a Dios, el pastor David conoció a pastor Jeff hace muchos años atrás y gloria a Dios por pastor Jeff, que él ya no pastorea su iglesia, pero sigue activo trabajando en el Medio Oriente, por si no lo sabían. Entendemos que el alcanzar a los perdidos no consiste solamente en evangelizar, no consiste solamente en un momento, porque el evangelismo consiste en un momento, ¿amén? En una situación de nuestra vida cuando nosotros llegamos de diversas formas a los pies del Señor Jesucristo, entendemos que somos pecadores, entendemos que si morimos hoy, nos vamos al infierno. Y en ese preciso momento, algo, o mejor dicho, alguien, el Espíritu Santo de Dios, trabaja en nuestra vida con tanta fuerza, con tanto poder, que decimos, si me muero hoy, me voy al infierno. Estoy perdido, estoy muerto. Y no tenemos otra opción que arrodillarnos, arrepentirnos y humillarnos delante de Dios pidiéndole perdón por nuestros pecados y aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Amén? Pero la historia comienza recién ahí. Recién es cuando ahí comienza. Y si nosotros como iglesia, como hermanos en Cristo, seríamos muy irresponsables si a una persona la tomamos, le predicamos el Evangelio, le decimos, bueno, aquí tú sigues solo, y si podemos ayudarlo, no lo hacemos, es una irresponsabilidad de nuestra parte. Porque ahí es donde comienza realmente todo. Y el Señor Jesucristo en este momento le dice a la multitud, vamos al versículo 25, dice, grandes multitudes. Acá no dice una multitud de gente. Dice grandes en plural, multitudes. A mí me gozo en la palabra cuando la leo, cuando me imagino la situación. Me imagino al Señor Jesucristo, que sobre todo en Lucas, que se enfrentó mucho a los fariseos, al legalismo. Los fariseos lo único que buscaban era mantener el poder, un estatus social, porque ellos se creían más que cualquiera. Entre paréntesis, a veces nosotros tenemos muchos de fariseos. Porque por la misericordia y la gracia de Dios conocemos las Escrituras. Amén. Pero eso no nos da el derecho a ser más que los otros. Al contrario. El Señor Jesucristo, siendo el autor de la Escritura, siendo el autor de la palabra de Dios, siendo el que la cumplió, siendo el que se humilló, que estuvo dispuesto de bajar del trono y venir a la tierra a morir por cada uno de nosotros, nunca utilizó su conocimiento para estar por sobre las personas. ¿Amén? Sino que hizo absolutamente lo contrario. Cuando estaba con los niños, ¿qué hacía? Se arrodillaba para estar a la altura de ellos. Cuando estaba con los campesinos, con la gente que trabajaba en la tierra, hablaba de eso, de la tierra. Pero no buscaba palabras rebuscadas, de teología sistemática y cosas que al parecer no son útiles para nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que humillarnos por la causa de Cristo. Somos nosotros los que tenemos que bajar nuestro conocimiento para poder alcanzar al que no tiene tanto conocimiento. ¿Amén?
Aquí hay algo fuerte. El Señor dice, grandes multitudes iban con Él. ¿Por qué? Mucha gente le seguía. Grandes multitudes, grupos de personas, miles. Y yo me imagino al Señor Jesucristo caminando con los discípulos, ¿cierto? Y las grandes multitudes lo seguían. No quiero juzgar las intenciones de las multitudes, pero dentro de las multitudes hay mucha gente. Tal vez algunos lo seguían por, oye, ¿escuchaste hablar de un tal Jesús? Está haciendo milagros. O como buen chileno, están regalando pan, saca comida de la nada. ¿Se imaginan ustedes escuchando eso como buen chileno? Vamos todos a mirar qué pasa, ¿cierto? Entonces muchas multitudes seguían al Señor Jesucristo. Y yo me lo imagino así. Las multitudes siguiendo al Señor, Él caminando, y de repente se para y se gira. Grandes multitudes iban con Él y volviéndose, les dijo. Imagínense la escena. Es solamente algo para ilustrar la situación. Yo soy Jesús, voy caminando, me detengo, ustedes son la multitud, miro hacia atrás y les digo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Textual. Ahora la pregunta es, ¿quién quiere ser discípulo de Jesús? Hermanos, todo tiene un costo. Yo quiero ser discípulo de Jesús. Llevo muchos años tratando, luchando, a veces he caído, pero la gracia no está en caer, sino que también en volver a levantarse y dejar atrás lo que Satanás quiere poner en tu mente para verte ahí derrumbado y derrotado. Pero Dios no es como Satanás. Dios es un Dios de oportunidades. Si tú estás pensando en renunciar, el Señor Jesucristo hoy te está haciendo una invitación a decir, tú quieres ser un seguidor mío, tú también puedes hacerlo. Porque les digo una cosa, lo extremo tal vez no es que dice tú tienes que aborrecer a tu padre, a tu madre, tienes que dejar absolutamente todo para seguirme y recién ahí puedes ser mi discípulo. Es fuerte. ¿Ven? Por otro lado podemos decir, hay una contradicción. Porque el versículo dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. Yo a mi padre cuando estaba con vida yo lo sigo amando. Así que me está pidiendo el Señor que aborrezca a mi padre. Y lo vamos a ver con más profundidad. Hermanos, la salvación no cuesta nada. Cuando yo fui salvo, el Señor no me dijo, tienes que firmarme un cheque en blanco y ahí veremos. No tengo que rezar 30 Padre Nuestro, 30 y no sé qué oraciones, pagar penitencia a una institución. No, la salvación no cuesta nada. Es por fe, es por gracia. Es un regalo inmerecido, algo que no merecemos. Algo que nada de lo que podamos hacer en esta vida puede pagar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cada día que respiramos, cada día que nos levantamos, estamos al debe con Dios. Amén. Por eso digo miren, yo ahora tal vez que estoy más viejo, un poco más gordito, entre paréntesis en la mañana, dije, Rose, pásame, voy a ver mi armario, y tráeme los ternos, ambos, 2. De hecho, lo usé para el casamiento. Porque hace mucho tiempo que no me vestía así. Y me probé uno, dije, voy a ir con el otro para no repetir. Y me di cuenta que la edad pasa la cuenta. Me quise abrochar mi pantalón y para risa, pueden reírse, hermano. No me cruzó, no me quedó bueno. Así que tuve que cambiarme y ponerme el mismo plomo. Los años no pasan en vano. ¿Amén? Pero los años sí nos ayudan y debieran de hacernos más humildes y estar siempre bajo el alero del Señor. La salvación no cuesta nada, ocurre en un instante. ¿Recuerda el momento cuando tú aceptaste a Cristo? Fue un instante, fue una oración,
Fue un decir, Señor, perdóname. Yo fui solo. Me encerré en una pieza, apagué la luz, me arrodillé y me derramé delante del Señor y le pedí que me perdonara. A lo mejor la tuya fue distinta. La salvación no cuesta nada, ocurre en un instante. Pero el discipulado dura toda la vida. Toda la vida. Toda la vida podemos aprender algo más. Y si alguien dice, no, yo ya lo sé todo, estás equivocado. Estás equivocado. Cada día, por eso yo me gozaba con el hermano y su familia, y para mí es un ejemplo, y un ejemplo de motivación. Y ahora, hermano, tengo la oportunidad de decirlo públicamente, al hermano que está ahí. Él venía al curso que da Pastor David con toda su familia. Es un ejemplo. Porque a veces nosotros, quiero tomar un curso más y yo ya sé. ¿Y aquí voy a aprender? No sabemos nada. Cuando abrimos la Escritura, nos entendemos que no sabemos nada. Amén. La salvación es algo que Dios hace por nosotros. Él lo hace por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada. Y si tuviéramos que hacer algo, no seríamos salvos simplemente, porque no somos dignos. El discipulado es algo que hacemos con Dios. No lo podemos hacer solo. Lamentablemente hay iglesias y en donde el enfoque está solamente en una parte del mensaje, en el ganar almas, llenar iglesias, la cantidad, el número, pero no se preocupan del discipulado. Se preocupan solo de la salvación. La iglesia llena se ve bonita, ¿cierto? ¿Amén? Pero a veces hay iglesias llenas, digo yo, y lo digo con mucha tristeza, llena de niños espirituales. Y es una tristeza. Y es una pena que eso pase hoy en día. No hablan mucho de vivir una vida como discípulo de Jesús. Y que este proceso dura, como dije anteriormente, toda la vida. Como decían los viejitos antiguamente y sabiamente, todos los días se aprende algo nuevo. Uno nunca deja de aprender. Primero, las multitudes. El Señor Jesucristo iba caminando, se da vuelta y encara las multitudes y los desafía. ¿Cuál es lo extraordinario de todo esto? Que en ese entonces, ¿quién eran los top? ¿Quién? Los fariseos. Iban con sus túnicas, ¿cierto? No, mejor no. Con sus atuendos, ¿cierto? Y con su jactancia, caminando ahí. Nosotros somos los fariseos. Y ustedes son, como digo yo, a veces bromeo con mi apellido, solo broma, porque hay Jaques y Jack, con la CQ. Entonces yo soy Jack. No, que yo digo yo soy de Jack, porque yo soy de la realeza francesa. Los otros son los de la plebe. Es solo una broma. Pero los fariseos sí miraban por debajo de sus hombros a la demás gente. ¿Qué es lo interesante de acá? El Señor Jesucristo dice que tienes que aborrecer a tu padre, a tu madre, dejar absolutamente todo. ¿Es extremo? Es como lanzarme en el tobogán, ¿cierto? Y dejar todo. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo acá? Y tiene una explicación. Porque en la Biblia, como bien nosotros hemos aprendido en las reglas de interpretación bíblica, hay solo aparentes contradicciones. Y esas aparentes contradicciones las podemos solucionar comparando la Escritura con la Escritura. Aquí lo que vemos es una figura literaria que se llama hipérbole, bueno, en este caso hipérbole oriental, o sea, una exageración. Y lo que quiere decir acá, y para eso, en donde él dice, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 10, versículo 37. Y si alguien lo tiene, lo puede leer. Mateo capítulo 10, versículo 37.
Amén. Y ahí también tenemos la respuesta. El que ama a padre y a madre más que a mí. Entonces acá en Lucas, el Señor está utilizando una figura literaria llamada hipérbole, que es una exageración para llamar la atención. Él no está diciendo, no, ustedes tienen que aborrecer a sus padres, porque en el Antiguo Testamento, en el mandamiento número 5, dice, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Amén. Por lo tanto, el Señor Jesucristo no está contradiciendo lo que Él ya dijo, lo que ya se dijo en el Antiguo Testamento. ¿Ya? O el apóstol Pablo nos diría también, el que no se preocupa de su familia es como un incrédulo. No hay contradicción. Lo que está diciendo el Señor acá, miren, está diciendo a la multitud, si tú quieres seguirme, tu padre, tu madre, tu familia, tus bienes, lo que tienes, todo lo que tienes, lo tiene que estar en primer lugar o por sobre mí, por sobre Dios. ¿Amén? Eso es lo que está diciendo, para llamar la atención. Y ahora lo más maravilloso de todo, y porque uno puede decir tal vez lo extremo de acá, que el Señor dice, deja todo, si quieres ser mi discípulo, sí, puede serlo, pero deja todo. Eso no es lo más extremo. Lo más extremo es lo que hace el Señor Jesucristo acá, porque dice, versículo de nuevo, versículo 25, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo, en esas grandes multitudes iba gente, me imagino, adinerada, gente pobre, gente de distinto rasgo social, gente, multitudes. ¿Y qué es lo que hace Él? Se da vuelta y dice, si alguno viene a mí. Cuando dice alguno, está extendiendo la invitación. ¿A quién? A cualquiera, al que quiera. Pero en ese entonces, y para poder entender lo extremo de esta invitación, es que en ese tiempo solamente algunos, solamente los que estaban en un estatus social, religioso, más elevado, podían tener un maestro, podían ser discípulos de. El mejor ejemplo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo desde los 4 o 5 años empezó a prepararse, toda su vida, su familia tenía dinero. ¿Y lo prepararon para qué? Para que a los 18 años recién, miren, ese fue el apóstol Pablo, ese era. Tremendo hombre. Recién a los 18 años tuvieron una entrevista con Gamaliel. ¿Para qué? Para que él pudiera ser su discípulo. Recién ahí. Se preparó toda la vida para poder ser discípulo de Gamaliel. Querido hermano, querida hermana, ¿quién es Gamaliel? Un gran maestro. ¿Quién es Jesús? El maestro de los maestros. Hermanos, hermana, el Señor se devuelve a la multitud y rompe los esquemas, sabiendo que los fariseos los seguían para acusarle, y me imagino que estaban ahí. Y dice, cualquiera de ustedes puede ser mi discípulo. No importa tu condición social, no importa tu preparación, no importa que no sepas leer. Mi papá no sabía leer. Ahora duerme en los brazos del Señor. Porque el Señor no hace acepción de personas. Amén. Como lo hacemos nosotros. Y hablo de la iglesia en general, no hablo de nuestra iglesia. A veces menospreciamos a la gente por un color distinto, por ser de una nación distinta. Cuestionamos tal vez sus intenciones. Cuestionamos absolutamente todo. Pero yo me pregunto, cuando yo llegué a los pies de Cristo, un pecador, y aún lo sigo siendo, el Señor no me cuestionó absolutamente nada. Nada. Y me dio su perdón y me dio la salvación. ¿Qué hacemos nosotros? Somos como los fariseos. El discipulado sirve ¿para qué? Para establecer puentes con las personas. Porque aquí no nos vamos a evangelizar. Gloria a Dios por el hermano Iván, que no ha podido ir al hospital. Siempre pasa algo y no ha podido ir. Que él está yendo al hospital a evangelizar. Es algo bueno.
Ojalá muchos más nos motiváramos. Yo no he podido ir y evangelizar. Pero hermanos, el alcance es mucho más. El de abrir, por ejemplo, ¿cuántos de los que están acá conocieron al Señor por una invitación de alguien que los invitó a tomar once? Conversemos de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes abrieron las puertas de su hogar para recibir a su vecino? Establecer relaciones personales con las personas que están afuera. Sumamente simple. Te invito a tomar oncecita. Las mujeres, conversemos. Los hombres, un partido, un asado. Es tan fácil establecer relaciones, pero a veces nosotros nos alejamos de las personas que tanto necesitan de Cristo. El Señor Jesucristo no es como nosotros. Él extendió la invitación y hoy te la está extendiendo a ti también, hermano. Tú puedes ser discípulo de Cristo. Era mucho más que Gamaliel, el autor de las Escrituras, el conocedor de los secretos más profundos de este gran, maravilloso libro, el maestro de los maestros. Te hace una invitación y te dice, ¿quieres ser mi discípulo? No importa que tú tengas un estatus social como los fariseos, una preparación académica distinta, no. Así como eres, te invito a ser mi discípulo. Esa es la invitación que hace el Señor. ¿Se dan cuenta que rompió todos los esquemas? ¿Se dan cuenta por qué los fariseos querían eliminarlo? Era una amenaza para ellos, porque ellos estaban bien, porque tienen un estatus. ¿Y quién es este que trastorna a las multitudes? Con un mensaje distinto. ¿Y cuál mensaje distinto era ese? El ser más humilde, el no hacer acepción de personas, y que Dios puede alcanzar a cualquiera. Amén. El compromiso. Aquí también, en este pasaje, también vemos que tenemos que dejar algo. Nuestro amor propio. Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que... A veces, ¿saben qué? A veces decimos que tengo lucha con Satanás. Tengo lucha con mi enemigo. ¿Saben qué? Sinceramente, yo me pongo en primer lugar, a veces nuestra principal lucha, y creo yo, es contra nosotros mismos. Es contra nuestra propia concupiscencia. ¿Ustedes creen, sinceramente, creen que el diablo va a estar preocupado de nosotros? A veces nosotros pecamos porque pecamos de nuestra propia concupiscencia. Luchamos contra nuestros propios miedos. Luchamos contra nuestra propia comodidad, con nuestra falta de compasión. No somos los protagonistas de esta linda historia. No se trata de nosotros, hermanos. No se trata de nosotros. Se trata de Jesús. Filipenses capítulo 1, versículo 2. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, no era ese el pasaje, pero lo voy a buscar después. Vamos a Romanos 14, 8. Suele pasar. Y al que no le haya pasado, que lance la primera piedra. Romanos 14, 8. Ahora sí. Romanos capítulo 14, versículo 8. Pues si vivimos, ¿qué dice? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Si vivo hoy, gracias a Dios. Si muero mañana o muero hoy, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Porque nuestra vida, no sé si para bien, creo yo, no depende de nosotros, sino que depende del momento. Dios sabe solamente cuándo vamos a partir. Pero a veces vivimos como que si fuéramos a vivir una eternidad. Y allá voy a ir a un punto que quiero tocar.
si vivimos, para el Señor vivimos. Y como decía bien el apóstol Pablo, y lo cumplió no voy a decir la palabra que usa usted, hermano, a rajatabla, es una palabra muy antigua, al pie de la letra, porque Él murió por la causa. Vivió y murió por la causa de Cristo. Pablo, un tremendo hombre de Dios, que aún siendo anciano, ya cuando le faltaba poquito para partir, él dice, he acabado mi carrera. Peleé la buena batalla, hice todo lo que tenía que hacer, estoy tranquilo, ahora puedo partir con mi Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo que dijo Pablo? No estoy listo. Si el Señor me dijera, ya, mañana paso por ti a las 3 de la tarde. Señor, ¿me darías una semanita más para arreglar unas cosas que tengo? A veces vivimos la vida como si la vida fuera una eternidad. Y a veces vivimos la vida como si valiera una eternidad, siendo lo que vale, es medio enredado lo que estoy diciendo, pero lo que sí tiene realmente valor no es esta vida, sino es la que sigue, la que es eterna. Y en eso es lo que tenemos que invertir. Amén. Jesús dice, no puedes ser mi discípulo. Hace la invitación extensa a todos, sin discriminar a nadie. Pero si no haces esto, dice, no puedes ser mi discípulo. Ahora, el maestro está haciendo el llamado, ¿cierto? Amén. ¿Quién es el que está haciendo el llamado? El Señor. Por lo tanto, el que hace el llamado es el que establece los términos del llamado. No es a la pinta de nosotros. Y como muchas veces lo hacemos nosotros, no, es que a mí me tinca así. Pero Dios dice otra cosa. ¿Quieres ser mi discípulo? Sí, quiero ser discípulo de Jesús. Pero a veces hacemos las cosas a nuestra pinta y no como lo estableció el que nos llamó. ¿Y quién nos llamó? El Señor, nuestro Maestro. Amén. Por lo tanto, nuestra vida y lo que hacemos en cualquier lugar debe estar conforme a los principios que Él estableció en su santa palabra. Es Jesús el que hace el llamado. Jesús pone el discipulado al alcance de todos. La invitación está entendida a todos, sin excepción. Tremendo honor, tremendo privilegio de ser un discípulo de Cristo. ¿Amén? ¿Y sabes qué? A veces yo he conocido a muchos hermanos que no se atreven, o dicen yo no puedo, o dicen es que yo no soy muy letrado, o yo no sirvo para esto. Yo te aseguro, hermano, yo te aseguro, hermana, que si tú te pones en las manos de Dios y que si tú aceptas el llamado a esa invitación de ser discípulo de Cristo, el Señor puede hacer contigo lo que a Él le plazca. Y vas a hacer cosas que a lo mejor nunca hiciste. Vas a viajar por lugares donde nunca pensaste viajar. Vas a vivir experiencias extremas que nunca pensaste en vivir. Pero me estoy riendo porque me acuerdo de los viajes a la selva, hay muchos de los que han ido a la selva. Cuando yo, humilde oriundo de la ciudad de Traiguén, sin muchas expectativas de vida, cuando pensé en siquiera tener un auto, cuando pensé en ni siquiera conocer otro país, nunca pensé. Pero fíjense que conocí otro país, no por vacaciones, que también me gustaría, pero conocí otro país, otros lugares, porque Dios me llevó a ese lugar, a servir. Si nos ponemos en las manos de Dios, Él puede hacer con nosotros cosas maravillosas. Amén. El Pedro, un pescador del vulgo, llegó a dar un tremendo discurso en donde sus hermanos fariseos, que a lo mejor tenían mucha más preparación que él, terminaron diciendo, hermanos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué haremos? Un hombre al que Dios lo usó, pero de una forma tremenda. Así como Dios utilizó a Pedro, también te puede utilizar a ti. Dios no te menosprecia. Somos nosotros los que no le creemos a Dios.
Y como conversaba con un gran amigo mío por ahí, es tiempo, hermanos, de que creamos a Dios. Le creamos a Dios. A veces nos quedamos estancados mirando al que está al lado, sumidos en problemas internos en muchas iglesias. Y a veces nos quedamos mirando, peleando entre nosotros, y no se trata de nosotros. Se trata de los que están afuera. Porque tal vez si estuviéramos enfocados en la gente que se está perdiendo, no tendríamos tiempo para tener problemas internos. ¿Y por qué suceden los problemas? Y yo me incluyo, porque a veces queremos ser protagonistas de una historia en la cual no somos protagonistas. Aquí el principal protagonista es el Señor. ¿Amén? Y se hace lo que Él dice. Nosotros somos solo siervos del Señor. El costo. ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Tiene un costo. Volvamos a Lucas capítulo 14. Yo no sé hasta qué hora... ¿10 para la 1? No, ya. Gracias. Hasta eso se me había olvidado. Lucas 14, 25. 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz. Cuando hablamos de la cruz, ¿qué se nos viene a la mente? Sufrimiento. Vamos al contexto histórico. En ese momento era como en el primer siglo lo era, por ejemplo, no sé si en el primer siglo, o digámoslo así, la silla eléctrica, la guillotina, la horca. Cuando la gente en ese tiempo, en ese contexto histórico, le hablaban de la cruz, ¿qué quería decir? Morir, la muerte, condenado a muerte. Por lo tanto, no tiene otro significado acá. Dice el Señor, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Se está colocando difícil la cosa. No puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo claramente el Señor acá? Puedes venir cuando quieras ser mi discípulo, pero tienes que llevar tu propia cruz. ¿Se dan cuenta, hermano? No se trata de un momento, no se trata de una oración, no se trata de acepté a Cristo y lo anoté en mi Biblia y me olvidé. Se trata de toda una vida. Y lo que yo veo aquí claramente es que el Señor dice, si tú quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Y ese sígueme termina cuando expiramos y cuando damos nuestro último aliento de vida. Y literalmente me lo imagino con el madero, ¿cierto? Llevando nuestra propia cruz, caminando por nuestra vida. Y a veces, y sinceramente, ser cristiano no es fácil. Todos tenemos luchas, todos hemos caído, ¿amén? Cuando vamos con esa tremenda cruz, ¿se acuerdan que el Señor Jesucristo también la cargó? Y muchas veces cayó tal vez enseñándonos, tú quieres llevar mi cruz, pero el camino no será fácil. Y llevamos la cruz y a veces en ese transcurso vamos a querer dejarla a un lado. Ya me cansé, no quiero trabajar más en la iglesia porque ya es mucho para mí. Estoy agotado. No me toman en cuenta muchas excusas que damos. Pero a veces llevamos la cruz a mitad del camino y también podemos tropezar. Caemos. Pero tenemos que levantarnos. Y como Simón, ¿cierto? ¿Cuántos Simón, cuando hemos caído, y yo en lo personal, cuando he caído, también el Señor ha puesto algún Simón en mi vida para que me dé la mano, me aliente y me diga adelante. Nosotros tenemos también que ser como Simón. Cuando vemos que un hermano está mal, cuando vemos que un hermano está flaqueando, no lo juzguemos.
sino que démosle la mano y ayudémosle a llevar o a cargar la cruz. Amén. El condenado cargaba su cruz y estaba bajo la autoridad de César en ese entonces. Ahora nosotros sí. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Tú tienes que vivir tu vida como si fueras a morir hoy. Eso es lo que nos está diciendo. Tienes que vivir tu vida como un condenado a muerte. Morir el yo. Y vivir bajo los términos del Señor. ¿Y cuál es ese Señor? El Señor Jesucristo. ¿Cuántos cargan la cruz como el Señor Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a cargar la cruz? A morir cada día, a dejar de lado lo que pensamos, a dejar de lado cuestionamientos, a dejar de lado lo que no tiene importancia. ¿Quién está dispuesto a tomar la cruz? No es fácil, pero al final del camino hay una recompensa que ya la tenemos y se llama vida eterna. Y ni Farcas, ni el hombre más rico de la tierra podrá tener esa recompensa ni la podrá comprar, porque eso no se gana. Eso, nuestro Señor, nuestro Maestro, quien nos hace la invitación, Él pagó absolutamente todo. Amén. Para que hoy podamos decir con certeza, con seguridad, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras fallas, a pesar de lo débiles que somos, que podamos decir con convicción, si muero hoy, me voy con mi Señor. Y eso nos debiera de motivar para vivir una vida muy distinta. Una vida con una sonrisa. A veces vamos a tener dificultades. La cruz es pesada, molesta. Pero debemos reconocer que Dios pone al lado nuestro muchos Simones que nos ayudan a aligerar la carga. Y aún así el Señor nos dice que Él también puede llevar nuestras cargas y que se las entreguemos. Amén. Ahora también podemos hacer la siguiente aplicación. ¿Cuántos cargan la cruz? No como Cristo, porque Cristo llevó la cruz, pero Cristo, cuando Él expiró, ¿cierto? Primero bajó a la profundidad de la tierra, pero después resucitó. Amén. A la presencia del Padre, así como nosotros también algún día vamos a resucitar por medio de Jesucristo. Amén. Pero ¿cuántos hermanos, cuántos hoy cargan esa cruz como los malhechores que acompañaban al Señor Jesucristo? Uno se salvó porque confió en Dios, pero el otro se fue al infierno. ¿Cuántos cargan la cruz? ¿Cuántos de nuestros familiares llevan una cruz pesada? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ayudar a llevar esa cruz de maldición, esa cruz de que si mueren hoy, se van al infierno? Y la verdad, y siendo muy sincero, si no tenemos compasión, primero por nuestra familia, por nuestros parientes, por nuestros padres, por nuestros hermanos que no conocen a Cristo, mucho menos compasión vamos a tener por quienes no conocemos. Si no nos damos el trabajo de hablarle a nuestra familia, si no tenemos el valor de hablarle a nuestros hermanos, a nuestros parientes, mucho menos lo vamos a hacer con los que no conocemos. Yo en este último tiempo he estado tratando de hablarle a mi familia. Uno de mis hermanos es duro, hasta me ha retado, una vez me quería pegar. Pero mi último viaje al sur, tuvo un logro, me escuchó. Y tengo esperanza de que él algún día es una persona terca, orgullosa. No conozco persona más soberbia que él y mi hermano, pero lo amo. Y la última vez que viajé, fui a predicarle el Evangelio y me escuchó. No me cuestionó, no me retó. No me quiso pegar como veces anteriores. Pero oro por él para que él algún día también pueda aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Y esa es la compasión que tenemos que tener. Empecemos por nuestra familia. Invitemos a nuestros familiares a tomar once y abramos la Escritura. Yo, mi sobrino que no está hoy,
Yo vi una necesidad en él y lo invité a tomar once. Y le dije, ¿sabes qué? ¿Tú tienes problemas? Sí, todos tenemos problemas. Pero el principal problema que tienes tú es que si mueres hoy te vas al infierno. Tienes que conocer a Cristo. Y ese día aceptó al Señor. A veces nos complicamos. La cruz. Y para terminar, vamos al versículo 33 del mismo capítulo 14. Voy a resumir por causa de tiempo. Dice el 33. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo acá? Vuelve a repetir una vez más. Renuncia a todo. Y vuelvo a decir lo mismo. Y vuelvo a ponerme en la misma situación. El Señor dice hoy, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul, presente, amén. El Señor hoy, al igual que hace más de 2000 años atrás, y frente a esa multitud, hoy hace extensiva esa misma invitación. El Señor caminando, se da vuelta, imagina, tú siguiéndolo por curiosidad. El Señor hoy te hace esa invitación. El asunto es que muchos de los que seguían al Señor Jesucristo, si ustedes leen la Biblia más adelante, dice que algunos ya no lo seguían, porque su palabra era muy dura. Hermanos, sé que es difícil, sé que el ser discípulo de Cristo tiene un costo que tenemos que estar dispuestos a pagar. En nuestra vida van a haber enfermedades, amén. Muchos van a partir, amén. Algunos se van a salvar, otros no se van a salvar, amén. Vamos a caer, vamos a tropezar, vamos a fallar, amén. El camino se va a tornar un tanto difícil, nos vamos a desanimar, amén. Pero tenemos que llegar al final. Está en nuestras manos. Hermanos, yo no quiero ser parte de la multitud. Yo no quiero ser parte de los que solamente lo seguían por curiosidad. Yo no quiero ser parte de los que lo seguían solamente por los panes y por los peces. Yo no quiero ser un fariseo que venga cada día domingo a sentarme a escuchar, a creer que sé algo, a creer que soy algo, sabiendo que en el fondo, y es lo que dice la Escritura, sin Cristo no tengo ningún valor. ¿Quién se anima, hermanos, hoy a ser un discípulo de Cristo y a tener una mirada distinta? Te animo, hermano, que tú puedas cargar esa cruz y tener valor, porque la salvación no se trata de un momento, sino se trata de discipulado, se trata de un momento que va, de un proceso que dura toda la vida. ¿Amén? Un proceso que va a durar toda la vida, un proceso en donde va a haber momentos que vas a querer soltar la cruz, vas a querer renunciar a todo. Yo también han habido momentos en mi vida en que me he desanimado. Pero si no fuera por el Señor, ¿qué sería de mí? Y seamos sinceros, hermanos. Si no fuera por el Señor, ¿qué sería de cada uno de nosotros? Amén. Queridos hermanos, quiero hacer esta invitación, pero no con los ojos cerrados, sino que mirándote a la cara. Te invito hoy, y en el nombre del Señor Jesucristo, el nombre que es por sobre todo nombre, a que salgas de la multitud, que no seas uno más, que no vengas a la iglesia solo a sentarte, escuchar, criticar y volver a tu hogar. Esa misma invitación también el Señor me la hace a mí. Y debo reconocer que es difícil, porque a veces hay que dejar muchas cosas.
Pero te invito a que escuches la voz del Señor, que salgas de la multitud, que sigas al Señor de señores, al Rey de reyes, y que sirvas a quien merece toda honra y toda gloria. Este viaje, este camino, dura toda la vida. No es fácil. Si te dijeron que es fácil, te mintieron. Pero vale la pena. Vale absolutamente cada lágrima derramada, vale la pena. Absolutamente. Y si tuviera que sufrir por la causa de Dios, nuevamente lo volvería a hacer. Pero lamentablemente a veces en nuestra vida sufrimos por nuestros propios errores. Y cuando cometemos errores, así como los cometemos, tenemos que colocar el pecho, enfrentar la situación, pedirle perdón a Dios, sacudirnos de lo malo y seguir adelante y mirar al consumador de la fe. Amén. El Señor está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Te invito a este viaje, hermano, porque al final del viaje dice la palabra de Dios que el Señor está preparando morada para cada uno de nosotros, para que lleguemos, miren qué hermoso, a ese resort después de esta vida de lucha contra nosotros mismos, contra el diablo, con nuestras debilidades, con nuestra carne. Pero cuando vayamos a la presencia de nuestro Dios, dice la palabra del Señor, todo valdrá la pena. Todo sufrimiento, todo dolor valdrá la pena, porque nuestro Señor nos está preparando una mejor morada junto al Padre Celestial. ¿Quién se anima a acompañarme en este viaje? ¿Quién se anima? No es fácil, pero vale absolutamente la pena. Oremos. Padre Santo y bendito, gracias te damos, Señor.